Con el seguimiento de nuestra lección de los viajes de misioneros de Pablo. Hoy vamos a continuar con el viaje 2 porque la semana pasada no lo terminamos, entonces hoy vamos a seguir con este viaje, ¿verdad? Para terminar el viaje de 2. Y entonces, pero antes vamos a orar para poner todo en manos de nuestro Señor, para que todo salga bien y que sea de gran bendición esta clase y el resto del culto. Oremos. Bueno, oramos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia esta hermosa tarde que nos estás permitiendo vivir acá, Dios, en el mejor lugar para estar en tu casa. Dios mío, te dejamos en tus manos, Señor, esta clase. Dios, permite que tú seas, Señor Jesús, hablando por medio de nosotros y que sea de gran bendición también el resto del culto, la enseñanza, todo, Padre Celestial, que tu presencia, Dios, puede estar en esta tarde, siempre con nosotros. Y quédate, Dios, siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar, vamos a recordar sobre la tarea de la semana pasada. Espero que no se les haya olvidado. Dimos 2 tareas. Era escribir 10 cosas según lo que habíamos aprendido. Según lo que hemos aprendido hoy, escriba 10 razones por las que es importante esforzarnos juntos como iglesia en todas las áreas, en particular en el sostenimiento de la misma. Entonces, no sé si la hicieron. Y entonces, si no la hicieron, entonces ahorita vamos a, por lo menos, mencionar unas 2 o 3 de esas 10 razones. A ver, aquí viene entrando nuestro alumno Gumer. Está nuestro hermano pastor, está Samuel, está Joel, y allá en la casa, creo que está doña Andrea. Entonces vamos a ver, vamos a decir unas 2 o 3 razones por las que debemos nosotros, según lo que hemos aprendido, unidos esforzarnos para el sostenimiento de la obra de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y por qué? Vuelvo a repetirla. Sí. Bueno, dice, según lo que hemos aprendido y visto en la clase de la semana pasada, ¿verdad? Escriba 10 razones por las que es importante esforzarnos juntos como iglesia en todas las áreas, en particular en el sostenimiento de la misma, o sea, de la obra. Bueno, yo les voy a adelantar una, ¿verdad? Siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas para el sostenimiento del templo. Digamos, nosotros aquí pagamos un alquiler. Cuando nosotros somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas y tenemos un rubro también en la boleta ya se me olvidó la palabra, de la promesa de fe, tenemos un rubro que dice alquiler. Entonces, cuando nosotros somos fieles a eso, estamos contribuyendo a pagar el alquiler y por ende para el sostenimiento de la iglesia, ¿verdad? Bueno, ya les adelanté una yo, ahora vamos con otra. Amén, así es, excelente. La fidelidad, siendo fieles, unidos, ¿verdad? Podemos seguir adelante. También en el alcance de más, ¿verdad? Que es una parte fundamental. Y en todas las áreas, ¿verdad? En la parte económica, pues ayuda a impulsarse. En la parte de servicio, pues todos vamos a buscar y ahí entonces es necesario eso. Excelente. Recuerden que no es tan solo ir, porque todos no podemos ir, ¿verdad? Sino que debemos de ser, primero contribuir con no faltar a nuestra fidelidad, a los diezmos, ofrendas y nuestras promesas de fe, pero que también podemos orar por aquellos que Dios está mandando. Y si en algún dado caso Dios nos dice a nosotros que vayamos, pues obedezcamos y vamos, ¿verdad? Pero también podemos ser misioneros oradores, orar por todos aquellos que están ahí, los que están para ir. Como decía la conferencia que tuvimos, de que hemos de orar por más misión para la mies, porque la mies ya está, dice, que hemos de orar para que haya más obreros para
ir a recolectar esa mies, a ir a traer ese fruto a los pies de Cristo. Entonces, de esta manera podemos hacerlo también. Y también hablábamos con nuestro diezmo y ofrenda, estamos aportando ¿para qué? Para que otros vayan. Amén, así es. Bueno, para otra más, tenemos chance para otra más. Una más. No, una más, una razón más por lo que debemos de estar. Una de esas es también que nosotros pongamos nuestro corazón al servicio de Dios, que pongamos nuestro corazón en las misiones, ¿verdad? Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que nuestro corazón siempre esté ahí. Y sobre todo que como enseñamos ahora a los niños, que todos vayamos agarrados, tomados de la mano. ¿Para qué? Para hacer una cadena que no se rompa fácilmente, sino que podamos alcanzar mucho más lejos a muchas más personas. Exactamente, y no ser como, ¿quién fue el que dejó la obra que vimos la semana pasada, que Pablo se enojó? Juan Marcos, no ser un Juan Marcos. Se regresó de Macedonia, de uno de estos lugares, y que se fue a Jerusalén. No estaba la obra que estaban haciendo en Jerusalén. Así es. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Bien. La semana anterior nos quedamos en Troas. ¿Con qué nos quedamos en Troas la semana pasada? ¿Qué fue lo que sucedió en Troas la semana pasada? ¿Alguien que recuerde? Después se involucraron a Lucas, a Timoteo. Algo habló usted referente a eso también, no sé si fue hoy, que dice que vieron la misión, la visión del hombre, ¿qué? De Filipo. No, Filipo no. Que vieron la misión de ¿qué? La misión del hombre macedonio que les decía que vengan acá, vengan a Macedonia, vengan acá. Entonces Pablo dice que ellos vieron esa misión y movidos por el Espíritu Santo fueron hacia ese lugar, hacia Macedonia. Bien, dice, la semana anterior nos quedamos en Troas con la visión del hombre macedonio, llamando a Pablo. Oiga, ese hombre macedonio llamaba a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo a la zona de Macedonia. Después de que el Espíritu Santo les había impedido dirigirse ¿a dónde? ¿A dónde dijimos la semana pasada que les había impedido el Espíritu Santo que fueran? Eso fue uno. A Bitinia y a Asia, ¿verdad? Le impidió ir ahí. Ahora comentando con el pastor estábamos que por qué sería que no los dejó ir. Entonces yo le decía al pastor, podemos sacar una deducción, que es que algo raro o algo malo iba a suceder ahí, entonces el Espíritu Santo lo está librando. Otra que me dio el pastor es que ya tenía preparado el lugar donde había tocado corazones para que llegara la palabra, para que la recibieran fervientemente, ¿verdad? Es Amén. Otra de las alternativas. Ahora, dice que hoy continuamos con la llegada del equipo a Filipos, la primera ciudad de Macedonia. Aquí conocen a Lidia, una comerciante, una vendedora de púrpura, dice, hacía cosas, tejía, hilaba y todo esto. Entonces dice que la conocen ahí. Que se convirtió al Señor junto con su familia y fueron bautizados. Ahí en Hechos 16:15 nos dice, alguien que lo lea así rápidamente, Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Dice que cuando fue bautizada ella les rogaba. Oiga esto. Dice, cuando fue bautizada ella y toda su familia, dice que les pidió que llegaran, les rogó que entraran y se quedaran en su casa. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto? Que después que fue bautizada, recibió a Cristo, fue bautizada con toda su familia, dice que les rogaba a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas que se quedaran en su casa. ¿Qué podemos nosotros entender de esto que les rogaba? Siempre he sostenido yo la teoría de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, le entregamos a Jesucristo nuestro corazón, dice que recibir a Cristo es un cambio total en nuestra vida, ¿verdad? Es un cambio rotundo. Ahora,
ella le rogaba que entraran. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y tenemos un cambio total en nuestra vida, nosotros deseamos estar con aquellos que alaban y glorifican el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Si nosotros no anhelamos, no ansiamos eso, no deseamos eso, de estar, de relacionarnos siempre con los que alaban y glorifican al Señor, a los que hacen la voluntad de Dios, tenemos un problema. Debemos de hacernos un autoexamen, que qué fue lo que sucedió. Si verdaderamente recibimos a Cristo o simplemente simple y sencillamente fue una emoción en aquel momento. ¿Por qué? Cuando usted juega en un equipo, ¿con quién desea estar? Con los jugadores de ese equipo, a relacionarse con ellos, estar con ellos, hablar de fútbol con ellos, o sea, del equipo del deporte que sea. Pero nosotros ya jugamos para el equipo de Cristo, entonces debemos de anhelar, debemos de ansiar estar con estas personas que honran y glorifican a Dios, que hacen la voluntad de Dios, que expanden la palabra del Señor y, como decía Gumer, de anhelar aprender mucho más de Cristo. ¿Para qué? Para prepararnos y ir a hablarle a otros de Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando depositamos nuestro corazón en las manos de Cristo, cuando depositamos nuestro corazón al servicio de Cristo. Este es nuestro anhelo. Y eso es lo que esta muchacha Lidia tenía ese anhelo de que le enseñaran más, tenía ese anhelo de profundizar más en lo que Jesús hacía, de profundizar más en lo que Jesús quería. Amén. Ese era el anhelo de ella. Por eso dice que les rogaba. No es como que les decían, si quieren venir, vengan. La Biblia no nos dice eso, ¿verdad? La Biblia nos dice que ella les rogaba que entraran. Y dice el escritor de Hechos que obligó. Que los obligó a quedarse ahí. Ese debe ser nuestro anhelo. Que nos obliguen, o nosotros obligar a los que están ahí a que vengan acá. ¿Por qué? Porque Cristo se merece esto y mucho más. Amén. Con esto estamos haciendo el lema que dice que alguien dio de lo que Dios proveyó. Muchos, pero muchos personajes, muchas personas antiguas dieron su vida para que hoy nosotros estemos aquí. Dios proveyó eso y hoy nosotros estamos en este lugar por ese trabajo, por esa dedicación de aquellos hombres. Ahora nosotros debemos de esforzarnos, ¿para qué? Para que otros vengan y sigan el legado que Cristo dejó, el legado que los apóstoles dejaron. Amén. Durante estos días que predicaban en Hechos, una adivina les seguía por varios días gritando que ellos eran hijos del Dios Altísimo. Esta adivina tenía unos amos, ¿verdad? Dice que los seguía por muchos días y decía, estos son hijos del Dios Altísimo. Tal vez nosotros nos hubiéramos sentido hasta halagados, nos sentiríamos halagados de que nosotros pasemos por ahí y nos digan, ustedes son hijos del Dios Altísimo, ¿verdad? Nos sentiríamos halagados. Oh, qué bien, miran algo diferente en nosotros, lo primero que pensaríamos. Pero ¿qué dice? Pablo dice que se molestaba por eso, pero no solo porque la muchacha dijera que ellos eran hijos del Dios Altísimo, sino que dice que esto lo hacía porque tenía un espíritu de mentira, un espíritu de engaño en ella, un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo que no provenía de Dios. Eso era lo que le molestaba a Pablo, no lo que ella decía. Entonces dice Pablo que se volvió a ella y ¿qué sucedió? Le dijo al espíritu, le ordenó al espíritu inmundo dejarla libre. Hechos 16, 18. Dice, lo que molestó a sus amos y los llevó a causar una revuelta para que fueran encarcelados. Oiga, esto que hizo Pablo molestó a los amos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los amos? Dice que los amos de esta muchacha, oiga, hasta se habían adueñado de la muchacha para que adivinara. Y conforme adivinaba, dice que mucha gente les pagaba. Y estos amos, dice que recogían o obtenían mucho dinero por
por lo que esta muchacha adivinaba. Entonces, cuando vieron que se les terminaba la fuente de ingreso que ellos tenían, se molestaron y dice que armaron una revuelta. ¿Para qué? Para que encarcelaran a Pablo y a los que con él estaban. En este caso se habían dividido Pablo. Pablo iba con Silas y Lucas iba con Timoteo, por lo que solo Pablo y Silas fueron azotados. Oiga, iban los cuatro, pero que en ese momento se han dividido. Pablo iba con Silas y que a ellos los agarraron y los azotaron. Y los habían metido al calabozo y asegurado en el cepo. Bueno, yo no sé si ustedes conocen que es un cepo. Bueno, en el caso de el lugar donde yo trabajo, en la lechería, nosotros llamamos encepar a la vaca, le echamos comida, entonces ella mete la cabeza, hay dos tubos, una fila de tubos aquí, entonces ella mete la cabeza y uno cierra. Entonces la vaca no se va a salir con facilidad. Entonces dice que de esta manera, tal vez no la cabeza, sino que tal vez los pies que los amarraban con grillos, los amarraban con eso, para asegurarlos, para que no pudieran salirse de ahí donde estaban. Y asegurados al cepo. Hechos 16, 23 y 24. ¿Ves? Dice que les aseguró, los metieron los pies y qué, y les pusieron candado, les trancaron. ¿Para qué? Para que no se salieran. Dios les libera milagrosamente y tras predicarle al carcelero y a toda su casa, se convierten al Señor. Hechos 16, 29 al 34. Dice que Dios hace cosas que a veces nosotros nos quedamos asombrados. Con esto que sucedió, dice que el carcelero recibió a Cristo, él y toda su casa. Entonces, que vemos las maravillas tan grandes y los llamados tan diferentes que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces podemos notar que Dios dice que qué sucedió en esa cárcel. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos y alababan a Dios. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo y Silas hubieran estado lamentándose? Ay, no, cómo nos duele, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos azotaron? ¿Qué hubiera sucedido? No hubiera sucedido nada. Pero dice que Pablo y Silas cantaban alabanza, cantaban himnos ahí donde estaban encarcelados. Y dice que de pronto un temblor, las simientes de la cárcel se estremecieron y que las cadenas cayeron. Dice que el carcelero cuando vio esto, estaba dormido y cuando despertó y vio esto y que las puertas de la cárcel estaban abiertas de par en par, ¿qué dice que iba a hacer? Se iba a matar porque él sabía que si no estaban los presos, la condenación era la muerte para él. Entonces dice que se iba a meter la espada y que Pablo le gritó de adentro de la cárcel, no lo hagas, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Entonces ahí donde leyó Joel, que dice que el carcelero tomó la luz y se precipitó hasta adentro y encontró a Pablo y a Silas y a todos los presos. Y dice que el carcelero los tomó y los llevó a su casa, les lavó la herida, los limpió, los curó y que les dijo que qué debía de hacer para ser salvo. Ahí Pablo expuso la palabra y que dice que el carcelero y toda la familia fueron que recibieron a Cristo y que fueron bautizados. Dice que Pablo y Silas también fueron liberados y posaron una vez más en la casa de Lidia y decidieron partir de la ciudad porque estaban causando persecución y él sabía que era innecesario que los hermanos nuevos participaran de esa persecución. Oiga, Pablo uno debe tener absolutamente sabiduría, pedirle a Dios en estos casos.
Dice que Pablo, al ver que eran perseguidos y que los que se acaban de convertir no habían experimentado nada de esto, dice que decidieron irse del lugar. ¿Para qué? Para que no siguiera la persecución por causa de los nuevos convertidos, para que no volvieran atrás, para que no se sintieran, ¿cómo les pudiera decir? Para que no se sintieran mal al recibir a Cristo, para que no dijeran, para esto recibimos a Cristo, para que ahora nos anden siguiendo. No vale la pena. Entonces dice que Pablo decidió irse de ese lugar para evitar estos problemas. Entonces partieron a Tesalónica. Acá deja a Lucas porque la narrativa cambia nuevamente y nos informa que ellos fueron, dice. Tesalónica. Aquí los judíos son tremendos, son muy fuertes y peleones e intensos. Oiga, en Tesalónica. Y no está diciendo que eran los gentiles, que pudiéramos decir que los gentiles son los que debieran o deberían de estar en contra de la palabra del Señor o del el evangelio que se está predicando. Pudiéramos decir eso, que los gentiles tendrían que estar en contra. ¿O me equivoco? ¿Por qué? Porque dice que la palabra o que Jesús vino ¿para qué? Para los judíos, o que todo lo que había sido, todo lo que se había hecho era para los israelitas. Ellos no podían, digamos que los judíos en este caso no podían concebir de que la palabra fuera predicada a los gentiles porque no era para ellos. Ellos no podían concebir eso. Entonces dice que tienen que salir rápido de ahí y dirigirse a Berea. Los judíos quieren recibir y aprender. Los judíos de ahí de Berea quieren recibir y aprender. Hechos 17:11 nos dice. Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que los judíos de Berea estaban ansiosos de escuchar la palabra, recibir las buenas nuevas que Pablo y sus compañeros llevaban. Pero ¿qué dice? Y que ansiaban ser instruidos, ansiaban recibirla, ansiaban tenerla. Pero dice que cuando los judíos de Tesalónica escuchan que Pablo está ahí, oiga, los de Tesalónica están en Berea, Pablo y los compañeros están predicando. Pero cuando los judíos de Tesalónica se dan cuenta que ellos están ahí, escuchan que Pablo está ahí, van y lo persiguen hasta ese lugar. Van y lo persiguen, pues ellos, Pablo debe salir rápido y huir otra vez. Baja a Atenas para escapar de la persecución, pero el Espíritu Santo no le deja estar en silencio y entra al Areópago y comienza a predicar. Hechos 17, 16 al 19. Sí, señor. Mientras Pablo les esperaba, el espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Bien, dice que el Areópago es un lugar en una parte alta ahí en Corinto, donde se reunían los más altos jerarcas de ese lugar. Pudiéramos decir como que fuera una corte, pudiéramos hablarlo así. Entonces dice que lo llevaron ahí porque anunciaba cosas nuevas. Y un poco después viaja a Corinto. Esta es la primera ciudad donde Pablo se queda algún tiempo, porque llegando Dios le dice que tiene muchas almas ahí y que predique, que nadie lo va a tocar. Hechos 18, 9 al 11. Y a Pablo en visión de noche, no temas, si no hablas y no calles, porque yo estoy contigo y nunca podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo pueblo y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole esta palabra de Dios. Bien, si nosotros conocemos la vida de Pablo,
desde el año 46 después de Cristo hasta ahora el 54 después de Cristo, son 8 años de pura persecución. Oiga, apedreado, maltratado, encarcelado. Ahora Dios le dice que nadie lo va a tocar. Es como algo increíble, ¿verdad? Sí, y donde quiera que iba, tenía que salir huyendo porque lo agarraban, lo azotaban, lo apedreaban. Y ahora Dios le dice, nadie te va a tocar. Como dice acá, es un poco creíble. Pero ¿qué pasa? Dios tenía, Pablo tenía su corazón en la obra de Dios. Pablo escuchaba la voz de Dios a cada instante y estaba dispuesto a lo que le dijera Dios. Y Dios le dice, quédese ahí y predique, no tenga miedo, nadie lo va a tocar. Oiga, es algo maravilloso saber que de lugar en lugar lo van persiguiendo. ¿Quién me dice a mí que va a cesar la persecución al estar en ese lugar? Pero qué, y él es el que se lo estaba prometiendo y que debía de hacerlo. Amén. Dice, es increíble, es un león fuera de una jaula y comienza a predicar y predicar. Aquí estuvo 1 año y medio. Dios provee providencialmente. Oiga, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y estamos bajo el cuidado y la misericordia de Dios, Dios va a proveer siempre todo lo que nosotros necesitamos. Dice que Pablo se queda en Corinto y que Dios provee provisionalmente. ¿Qué pasó con eso? Dice que cuando está en Corinto encontró a 2 personas más. Encontró a 2 personas más. Dice que encuentra a Aquila y a Priscila, su mujer o su esposa. Y dice que le fueron de gran ayuda, le fueron de gran ánimo para el sostenimiento de la obra misionera que él estaba haciendo. Estando aquí en Corinto, manda 2 cartas a los tesalonicenses, movido por el Espíritu Santo, y un anhelo de pastorearles con sus escritos, porque allá no pudo estar mucho tiempo por la persecución. Nosotros sabemos que a veces nosotros sentimos ese deseo, ese anhelo de ir a visitar a un hermano. No sé si ustedes lo han sentido, yo lo he sentido, pero por las razones que hoy estamos teniendo y por motivos de trabajo no se ha podido lograr de esta manera. Pablo estaba con ese sentimiento. Pablo se sentía muy triste. ¿Por qué? Porque no había podido estar mucho tiempo con los de Tesalónica en la iglesia para poderles que apoyar, para poderles que animar, para poderles consolar y decirles muchas cosas de las cuales ellos tenían que cuidarse. Entonces, de esa manera, el deseo de Pablo era estar allá, pero por eso le escribe 2 cartas para aclararle esas cosas. Al parecer, había varios puntos por aclarar. Por ejemplo, con la venida del Señor, algunos pensando que Cristo iba a regresar, tan rápido que no tenían que trabajar. Oiga, era un pensamiento de aquellos que han recibido a Cristo. No, Cristo viene ahorita, entonces no tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya ahorita nos vamos con Él. Ese era uno de los pensamientos que había en la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo quiere aclararle eso, que nadie sabe la venida de Cristo. Sabemos que está próxima, pero no sabemos con exactitud qué va a suceder. Entonces, por lo tanto, debemos de trabajar, debemos de cuidar y debemos sobre todo estar pendientes y activos en la obra del Señor. Y otros entristecidos por los creyentes que iban falleciendo. Sabemos que es una ley de la vida, una ley de la naturaleza que vayamos muriendo. Bueno, la ley es que el mayor vaya muriendo, pero hoy en día podemos ver que mueren los más jóvenes y quedan los más viejos y ahí va. Es un sinnúmero de cosas que a veces nosotros no entendemos, pero Dios sí las entiende. Luego de enviar las 2 cartas a los tesalonicenses, regresa a Jerusalén, pero pasa por Éfeso. Aquí conoce a Apolo, ve que hay una puerta abierta para predicar en Éfeso, pero no puede quedarse. Oiga, cuando llegó a Éfeso conoció a Apolo. Apolo era, dice, un hombre que era instruido en la palabra o tenía facilidad de palabra para enseñarle a las demás personas. Y Pablo ve una puerta abierta en este lugar para predicar. Ustedes saben que Pablo, cualquier portillito que había para predicar, ahí iba Pablo. Pablo no se detenía en nada. Pablo iba siempre ahí, que es la enseñanza que nosotros debemos de tomar, de que cualquier momentito, cualquier oportunidad que tengamos en un bus, en el trabajo, donde quiera que andemos, ahí está la oportunidad para predicar. Según lo que estábamos aprendiendo nosotros
En evangelismo personal, dice que nosotros debemos de estar prestos. ¿Para qué? Para conocer en el momento preciso que nosotros debemos de hablar, de exponer el evangelio de Cristo. Y entonces regresa a Jerusalén, pero pasa por Cesarea no, saludando a los hermanos, y regresa a Antioquía y se queda un poco de tiempo para iniciar el tercer viaje misionero. Antes de ir al último viaje misionero de Pablo, debemos de repasar algo. Pensando en todas las cosas que vivió Pablo en sus viajes misioneros hasta este momento, hagamos una lista de aquellos recursos que alguien puso porque Dios se los proveyó. Pero pensemos en eso, hermanos, antes de continuar. Pensemos en estos recursos que alguien puso porque Dios se los proveyó. ¿Cuántas cosas nos ha proveído el Señor a nosotros? Hemos puesto todos estos recursos que Dios nos ha proveído a nosotros al servicio de Dios, al servicio de su obra. Preguntémonos eso. Y si no, pues oremos al Señor para que ponga esa disponibilidad de poner todos los recursos que Dios proveyó al servicio. Dice que alguien puso porque Dios se lo proveyó, y ese alguien podemos ser nosotros, ¿verdad? Ese alguien que puso podemos ser nosotros, o debemos de ser nosotros. Bien. Dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Estamos viviendo eso nosotros, hermanos? Necesitamos poner, como dicen popularmente, poner nuestras barbas en remojo y ver si estamos haciendo esto que dice, que debemos de qué, que crezca nuestra fe y de que día con día se añadan acá a esta iglesia de Turrialba los que han de ser salvos. ¿Pero qué? Debemos de trabajar, debemos, como decíamos, le decíamos a los chiquitos ahora en la mañana, seguir esa cadena. No es trabajo del pastor, es el trabajo de la iglesia, el trabajo de todos nosotros, como decía nuestro hermano Alex Guzmán, ¿verdad? No es solo el trabajo del pastor, es el trabajo de todos. Y si hay que aportar algo que de lo que Dios ha proveído, Dios nos ha proveído la fe a nosotros, pues pongámosla a la disposición de Dios. Dios nos ha proveído un trabajo, pues pongamos ese trabajo a la disposición de Dios. Amén. Dios nos ha proveído el que podamos hablar, el que podamos instruir en la palabra, pongámoslo a la disposición del Señor. Bien, para esta lección vamos a tener dos tareas también. Tarea número 1. Piense en qué le ha dado Dios a usted que pueda ponerlo a su servicio. Haga una lista y medite en oración presentando al Señor todos los recursos que usted puede ofrendar a Dios, material y no material, y ruegue que Dios envíe más obreros a su mies, confiando en que de alguna manera material y no material usted aporta en la obra de Dios. Oremos en eso para que Dios nos dé esto que vamos a pedir. Tarea 2, complete el cuadro facilitado para el segundo viaje misionero. Yo creo que lo tienen, ¿verdad? Sí, la hojita. Entonces, completar el cuadro del segundo viaje misionero de Pablo. Bien, mis hermanos, hasta aquí llegamos con este segundo viaje misionero. Para la próxima semana tenemos esta tarea y estaríamos con la lección 4 con el tercer viaje misionero de Pablo. Espero que todos podamos aprender y que no solamente eso acá, sino que nos dediquemos y pongamos por obra y práctica esto que Pablo nos está enseñando, que está escrito en la palabra y que Dios nos ha llamado a eso. Pongámoslo en práctica, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Y no se les olvide la tarea, ¿verdad? Orar y también. Que el Señor les bendiga. Iglesia de Dios.
moviéndonos y motivándonos a más. Algunos anuncios, cosas importantes para tomar en cuenta, si Dios lo permite, de hoy en 8, en este tiempo, vamos a estar celebrando la cena de acción de gracias. Hay cosas, elementos importantes y buenos que podemos y debemos nosotros repetir o copiar, ¿verdad? Nos centramos mucho en Viernes Negro, nos centramos mucho en las promociones y ofertas, pero una actividad tan buena y necesaria como la cena de acción de gracias son cosas que sí muchas veces hacemos a un lado, pero el próximo domingo queremos tener ese tiempo para dar gracias a Dios, para extender y evidenciar nuestra gratitud. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, como siempre, bueno, los cultos necesitamos anotarnos todos, pero el próximo domingo con mucha mayor razón, en el tiempo de culto, ¿verdad? Anotarse y para participar de la cena de acción de gracias. En primer lugar, para reservar su espacio y también ver el tema de la comida, ¿verdad? Y también para saber cuánto apartar de comida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si quiere participar de la cena de acción de gracias, usted se anota con mi esposa antes del día jueves, por medio de un mensaje y también cancelando la parte, ¿verdad? De la comida. 3,000 colones es el costo de la comida de la cena de acción de gracias, para que ahí lo tengamos presente y que podamos tener un bonito tiempo de celebración, de gratitud a Dios. Dice la Biblia que debemos aprender a dar gracias a Dios en todo. Y está usted bien de salud, hay razones para dar gracias a Dios. Dios le ha provisto lo necesario para su vida, mantenimiento, sostenimiento y también la parte familiar. Dios ha sido bueno y vamos a dar gracias. Usted puede respirar hoy, vamos a dar gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, también el día miércoles esperamos a las 7, tenemos tiempo de estudio bíblico y oración, ¿verdad? Y esperamos verle ahí conectado en ese tiempo de culto. Y demás actividades también les motivamos a que todos como iglesia podamos ir y permanecer fieles. Si usted no ha realizado su promesa de fe, ¿verdad? Le animamos a que se anime a hacer su promesa de fe a Dios, creyéndole a Él, buscando su rostro y dando pasos de fe, de crecimiento, de confianza, para honrar y glorificar el nombre de Dios, para impulsar la obra de Cristo y para ir adelante, sosteniendo la obra local, pero también impulsando la obra misionera en otras partes de nuestro país y fuera de él. Vamos ahorita a orar, dar gracias a Dios porque ha sido bueno. Vamos a también recoger una ofrenda de amor. Entonces, don Alejandro, tal vez si me ayuda recogiendo la ofrenda, aquí está el plato listo. Y vamos a orar para dar gracias a Dios. Luego de eso estaríamos recogiendo esta ofrenda de amor. Recordándole a usted, mi hermano, que nos ve desde su casa, que sea fiel, que permanezca fiel a Dios primeramente, porque todo es de Él y trata de Él. Entonces oramos. Dios bueno que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por esta tarde noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que hemos podido aprender y por lo que falta. Ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón sensible a tu voz y, Dios, que demos pasos de crecimiento, Padre, para tu honor y tu gloria. Guárdanos del mal y ayúdanos siempre a ser generosos y agradecidos con tu nombre, tu causa y tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos ponemos nuevamente en pie y vamos a estar cantando Buscad primero. Primero
la palabra de Dios en Juan en el capítulo 4. Vamos a leer versículo 25 al 35. Juan capítulo 4, versículo 25 al 35. Vamos a leer la palabra de Dios. Le pido el favor que me acompañe en oración. En la lectura de Juan 4, 25 al 35. Y dice así la Biblia. Está el cuadro de Jesús con la mujer samaritana y dice así. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Quiero pedirle el favor que tome su lugar. ¿Sabe? Esta escena es sumamente especial. Este cuadro que encontramos en Juan es un relato lleno de poder, de enseñanza y de contrastes. De los versículos que leímos, esa porción de 10 versículos, ¿qué es lo que más llamó la atención de su mente? ¿Qué es lo que más capturó sus ojos? ¿Qué es lo que le deja a usted pensando? ¿Alguien quiere ofrecerse a decir, bueno, yo creo que esto es lo que me llamó la atención? ¿Hay alguno? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de ese relato? ¿Qué es lo que más salta a su vista en la lectura y le deja pensando? Tan tímidos todos. Don Alejandro. Ajá, entonces ahí está viendo el plano, ¿verdad? De cómo Jesús aprovechaba las oportunidades para que más personas oyeran y cómo cuando alguien llega a los pies de Cristo, pues la responsabilidad y el deber es ir y compartir con otros. ¿Qué otra cosa más le llama a usted la atención de este texto? ¿Hay alguna otra cosa más o no? ¿Sabe? La perspectiva de nuestras vidas refleja lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro ser, sale y brota por medio de nuestras acciones. Y este relato me parece que es lo que en muchas ocasiones sucede en la época de nuestro cristianismo. En la mitología griega, dentro de la mitología griega, hay un joven que se caracterizaba por su apariencia hermosa. Era un bello joven con un atractivo llamativo y ese personaje se llamaba Narciso. Y todos se enamoraban de Narciso, pero Narciso no se enamoraba de nadie, sino que se amaba solamente a sí mismo. Y atraído por su gran belleza, un día iba pasando por un estanque y se vio y se contempló. Y quedó viéndose tan fijamente su reflejo tan hermoso en esa agua, que así murió Narciso. Amándose a sí mismo, apasionado por sí mismo, contemplándose para siempre. De aquí viene el término narcisista que caracteriza a nuestra sociedad, amadora de sí misma, apasionada por sí misma, entregada a sí misma y que no importa nada más de lo que sucede a nuestro alrededor. Soy yo la gran figura. Solamente yo quiero ser el que figura. Además, vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos una foto, ¿sí?
Entonces, bueno, todos con la mascarilla puesta. Vamos a salir en una foto, ¿verdad? Como no se puede sonreír porque tenemos la mascarilla puesta, entonces usted levanta las manos ahí para verse en la foto, sí. Vamos a ver si salimos todos ahí. Ahí está, esa es su manera de sonreír, todos con la mano arriba, qué bonitos nos vemos. Ahí está. Un selfie, muy conocido por todos. Ahora, ¿qué pasa si yo paso y les enseño ese selfie? Nos vamos a buscar a nosotros mismos. Usted no dice, mira, voy a ver cómo salió Boomer. No, 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 eso no importa. Es más, vemos el selfie y uno dice, uy, no, salí viendo para otro lado, ¿qué hacemos? Tomemos otro. Pero mira, el otro volvió a ver para otro lado y nos reímos. Y no importa, ya, y así salió. En la casa de nosotros hay un gran problema. Benjamín, él puede estar activo todo el rato. Y usted saca el teléfono y le hace. Y entonces sale bostezando, sale dormido, cierra los ojos. Esto que acaba de hacer es muy conocido, un selfie. Es tan conocido que en el año 2013 fue catalogada la palabra del año. Selfie. Solamente durante el año 2014, o sea, 365 días del 2014, en el Reino Unido, según los datos de la Ofcom, no sé cómo se dirá, pero es como la Intendencia de Comunicaciones del Reino Unido, reveló que en el Reino Unido se tomaron 1.2 mil millones de selfies. Basados en Instagram, se realizó un muestreo bajo la etiqueta hashtag selfie con 400,000 fotografías. Y algo sorprendente, las dos ciudades latinas que más fotos o más selfies hay. La primera es Monterrey de México. ¿Y adivinen cuál es la segunda? San José de Costa Rica. Somos potencia. Somos menos que cualquier otro. En serio, o sea, hay menos población en San José que en cualquier otra ciudad, en muchas ciudades. Yo veo esto y digo, Argentina. Y somos potencia. Costa Rica se caracteriza por ser potencia en cosas raras. Al punto que hay una cadena de restaurantes. Todo el que evita decir nombres porque no me pagan por publicidad y no me dan nada. Pero hay una cadena de restaurantes que está casi en todo el mundo. Y el que más vende en América Latina, el que más vende, está en San José. Un 34% de los selfies se toman con familias. ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere perderse la foto. Sigo yo con los comerciales, sin nombre, ¿verdad? Pero yo no sé quién recordará, hace un tiempo había un comercial, una compañía fotográfica, y entonces decían, foto, foto, foto. Y en el acuario, había un acuario, yo me acuerdo bien, y no tenía tele, había un acuario y hasta los tiburones posaban para la foto. Porque nadie quiere perderse la foto. Qué feo cuando alguien dice, usted toma la foto y uno dice, soy el feo de la casa. Un 34% de los selfies se toma con familia. Un 29% se toma con amigos. Un 19% de los selfies se toma con mascotas. El 13% de los selfies en edificios o paisajes. Como diciendo, aquí estuve yo, vean que yo estuve aquí. Y tomo la foto. Y un 10% a la comida. Selfies con comida. Que la gente vea lo que estoy comiendo. ¿Por qué tanto selfie? Porque la gente no quiere perderse el momento. Porque algunos quieren subirlo a las redes y uno diga, wow. Hace unos meses le puse a los muchachos el efecto del selfie en Instagram, en las redes sociales, ¿verdad? Y cómo la gente vende algo que no es la realidad, pero nos impacta. Tomamos una foto, nos tomamos un selfie y aquí nos buscamos nosotros mismos. Y su pose o la percepción suya de su pose y como salió en la foto determina si la borramos o no. Si tomamos otra o no. Porque lo primero que buscamos es a nosotros mismos. Ni a la esposa, nosotros mismos. Ni a la que le gusta, no, nosotros mismos.
nos hemos ido consumiendo en nuestro mundo y nuestra propia perspectiva. Y pienso en mi persona, en mis gustos, en mis cosas, y pienso en mis necesidades, y pienso en todo yo, y no puedo pensar en los demás. Lo más triste de todo es que de esto no escapa el cristianismo. Somos parte. Pensamos en todo, en nosotros. Todo gira alrededor de nosotros. Damos gracias a Dios por nosotros. Nos centramos tanto en nosotros que no hay lugar para los demás. Dios, gracias por la vida. Gracias, Dios, por la salvación. No me importa si nadie más la recibe. No me importa si nadie más oye. Dios, gracias porque a mí me llegó y gracias por enviar a su Hijo Jesús a morir por mí. Centrados en nosotros, donde no hay lugar para los demás. El narcisismo es ese movimiento amador de sí mismo. Y el cristianismo ha llegado a amarse a tal punto que solo puede pensar en uno mismo. Y pensamos y nos enfocamos en yo. Y en segundo lugar, yo. Y si alguien tiene que salir en la escena, yo. Nos preocupamos por nosotros. Pensamos primero en nosotros. Y Dios habla a nuestras vidas. Y Dios toca corazones. Pero nuestras mentes piensan en mis metas, en mis sueños, en mis anhelos, en mis deseos, en mis beneficios, en lo que yo quiero. Estamos muy felices de conocer la verdad, amén. Usted dice, gracias Dios porque he conocido la verdad, pero no pensamos que otros están en la condición de necesitar la verdad. No podemos compartir con otros porque es que estoy disfrutando las bendiciones de Dios. Estoy disfrutando de cómo Dios bendice mi vida y entonces no puedo contarle a otros. Me llama poderosamente la atención, la perspectiva de aquellos discípulos. Ellos van por comida. Yo imagino que en el lenguaje actual piden todo para llevar, ¿verdad? Y ninguno se atrevió a comerse su porción en ese lugar o de camino. Porque no podían comer sin Jesús. El otro día me mandaron a mí a comprar algo de comida y hacía un hambre terrible. Había durado mucho haciendo el mandado. Entonces era pollo con papas. Entonces yo iba manejando y yo, ay señores, papas, solo una. Pensando en uno mismo. Esos discípulos dijeron, no, hay que llevarlo porque el maestro también tiene hambre. Esos hombres no se interesaron en lo que Jesús hacía. Ellos esperaban para comer. Y una vez que aquella mujer se va, ellos ruegan, Rabí, come. Jesús, no nos importa qué estaba hablando usted con ella, no nos importa qué estaban haciendo. Tenemos que comer y queremos comer. Coma, maestro. Comamos. Llegó el momento de la felicidad, lo que tanto hemos esperado. Hace hambre. Vea lo que le trajimos. Jesús, nosotros fuimos a traerle su comida. Note cómo muchas veces todo gira en torno a nosotros. Una mujer cree. Que esa mujer creyera significa que muchos de aquella aldea también creyeron. ¿Pero qué le importaba a los discípulos? Rabí, comamos. Hace hambre. Hay personas que llegan a las iglesias y casi que tienen su campo fijo. Y llegamos al punto de que hay ocasiones que han llegado visitas a la iglesia y llega la visita y sí, ese es mi campo. Mi campo. Pásese, por favor. Porque estamos tan enfocados en nosotros mismos. Es el momento de la ofrenda y ay, Dios, si yo doy esto, no me va a alcanzar para lo que yo quiero comer ahora. Pensando en nosotros mismos. Venimos a la iglesia y queremos que nos ministren, que nos llenen, que nos bendigan. Pero yo no ministro a nadie. Yo no llego a darle bendición a nadie.
Hay personas en las iglesias que llegan y se sientan esperando que todos lleguen a saludarles porque ellos se creen que son el sol y, uy, vino mi hermano, Dios le bendiga, qué alegría verle. Pero, ay, no, nadie me quiere, nadie me saluda. ¿Y por qué no sale a saludar a los demás? Porque yo quiero que me saluden a mí, porque somos la figura. Pensando en nosotros mismos. Cuando teníamos refrigerio, voy en carrera porque es mi refrigerio. Y luego alguien come más. No digan nombres, pero alguien cogió un poco más y de ahí me dejaron sin refrigerio. Pensamos en qué voy a recibir. Hay iglesias en las que las cantidades que se recogen de ofrenda son tan grandes, pero el motivo es incorrecto. Porque dan pensando en, bueno, yo doy estos 1,000 y Dios me va a dar 1,000,000. No están pensando en dar. No están pensando en la generosidad a la obra de Dios. Están pensando en lo que voy a recibir. Vivimos y nos desarrollamos en una sociedad que solo tiene en mente a nosotros mismos. Al punto tal que hay un dicho por ahí que dice, primero mis dientes y después mis parientes. Y se ha infiltrado esa idea dentro del cristianismo. Primero yo, segundo yo, y se alcanza para los demás perfecto. Enfocado en mi persona, enfocado en mis gustos, enfocado en lo que yo quiero. Hay ocasiones en las que la gente llega, pastor, ¿por qué no habla de este tema? Y está bueno el tema, mi hermano, pero déjanos más para adelante. No, aquí esto y aquí el otro. Porque se molestan porque se les dijo que no a una idea o se dijo que luego, pensando en que es mi idea. Hay una gran necesidad por ver nuestro alrededor. Sí, cuando vemos a nuestro alrededor, vemos la inseguridad que hay. Hay temor por la crisis de salud. Ah, no nos importa mucho cómo ande la gente y no nos importa la condición de la gente, nos importa que yo esté bien. Hay un temor financiero. Y como está el país y todo, uno dice, ¿cómo voy a hacer? Pero no te la pregunta y la respuesta, ¿cómo? No te la inquietud, ¿cómo voy a hacer? Hay un temor laboral. ¿Y si me despiden? ¿Qué hago? Hay temor en muchas áreas. Y la gente ya no sabe qué hacer. Pero algunos invocan a Dios, no para salvación, pero lo invocan porque Dios, ayúdeme. Dios, necesito su ayuda. Sí, yo entiendo, hay que preocuparse por el sostenimiento familiar, hay que preocuparse por las cuentas, hay que preocuparse por otras cosas, pero todo gira muchas veces alrededor mío, enfocado en mi persona. Enfocados en nosotros mismos como cristianismo, y usted dice, no, eso no es infiltrado en la iglesia, mentira. Porque muchas veces estamos dispuestos a dar más dependiendo de los beneficios que vamos a recibir. Es que es una necesidad actual. Hay que tener el internet de 300 megas. Hay que pagar por eso, hay que tener el otro. Ay, pastor, ¿cómo hago yo para hacer una promesa de fe si usted viera lo difícil que está la cosa? Porque una promesa de fe requiere pensar en los demás. Porque misiones me hace pensar en los demás. Porque Proterreno y el sostenimiento de la iglesia me hace pensar en que otros pueden dar para mí. Me hace pensar en que no, yo no, como vamos hablando, nunca voy a ver el templo yo. La gente invoca a Dios. Dios, ayúdeme. Pero lo invocan en la perspectiva del cuidado. Tengo necesidad, Dios, de que usted vigile por mí. Evangelizando en estos tiempos, una de las mejores maneras en las que la gente oye y sale y permite oír el mensaje, si uno llega y les dice, vea, es que en medio de toda esta crisis que se vive, por las preocupaciones y los niveles tan altos de estrés y ansiedad que están al tope, lo mejor que podemos hacer
es echar sobre Dios nuestras cargas. Dios quiere que vayamos y depositemos en Él nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestra necesidad, Él tiene cuidado de quiénes somos nosotros. Y la gente dice, ay, sí, tiene razón, necesito eso. Ore por mí. Ahora sí, eso no significa que ya aceptaron a Cristo, pero es como el gancho que nos permite hablarles. La gente oye y presta atención, pues llega y dice, hey, me regala unos minutos para hablarle de Dios. No, luego, deja el papelito ahí. Hay necesidad a nuestro alrededor. Y la gente lo sabe. El cristianismo lo sabe. Pero aún así, si no lo supiéramos, sigue habiendo necesidad espiritual. Y la gente sigue necesitando de Dios. Pero el problema más grande de nuestra sociedad no son los políticos, no son las malas calles, no es la inseguridad, no son las drogas, no es la delincuencia, no es el narcotráfico, no es la mala educación, aunque es un tema que preocupa. No es otra cosa más que la necesidad de la gente, la necesidad de Jesús en cada vida, cada persona. ¿Quién no necesita de Jesús? ¿Cuál ser humano no necesita de Dios? ¿Quién no necesita oír de Dios? Aquella mujer samaritana necesitaba oír. Aunque para los ojos de los discípulos era una samaritana. Ya cuando lo que era mujer ya era un lado y samaritana peor. Era no digna de oír ni creer. Me recuerda, hablábamos la semana pasada de Jonás. Aquel hombre que tenía el título, yo soy el profeta de Dios. Pero Dios le dice, vaya, predique a Nínive. Ay, no, Dios, es que ellos son mis enemigos. No, Dios, yo no quiero ir a esa ciudad. Pero Dios le dijo, y nuestro deber es obedecer. En estos días estaba hablando con el pastor de Barranca y cosas que llaman la atención. Hay gente, y esta parte es preocupante, mis hermanos. Hay personas llamadas a la hora a tiempo completo que han preparado y depositado sus vidas al Señor y dicen, no, ahí no voy a ir porque es muy caliente. No, a tal lugar yo no voy a ir porque no hay un mall cerca. No, hombre, en Turrialba no hay McDonald's. Pues ya dije una marca. No, yo no voy a esos lugares. Pero nos atraen cuando nos hablan de un lugar con ventajas, un lugar hermoso, un lugar grande, porque pensamos en nosotros mismos. El cristianismo está lleno de egoísmo, y yo, y yo, y yo. ¿Sabe? La gente necesita oír. Y cuando hay necesidad y tenemos la solución, se hace algo. Y tenemos no solamente la solución, tenemos la comisión, la orden dada por Jesús. Id y hacer discípulos. Id y predicad el evangelio. Pero ¿sabe qué se necesita para ver la necesidad? Y Jesús lo dijo en Juan 4. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alce los ojos. Veamos la necesidad que hay a nuestro alrededor. Veamos cómo hay personas, vecinos, amigos, familiares que necesitan. Y ahí está la clave. Tenemos que dejar de estar pendientes en nosotros mismos. Tenemos que dejar de ser amadores de nosotros mismos y tenemos que dejar de girar todo alrededor de nosotros. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué a mí? ¿Sabe? Yo creo que hay algunos que aunque dicen, sí, hay que predicar el evangelio. ¿Quién tiene un familiar que no conoce de Jesús? Sí, un familiar que no conoce de Jesús. Queremos, ¿verdad? Queremos que esos familiares conozcan de Jesús. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos y dijimos, Dios, úseme y quebrante el corazón de él? A lo más que llegamos es en el culto de oración. Pastor, ora por mi familia y me gustaría que un día vaya a hablarles. Don Alejandro, mire que tengo un familiar que necesita de Cristo, usted podría ir a hablarle.
y ponemos a otros la tarea y le encomendamos a otros, porque yo estoy muy ocupado, porque yo no sé cómo hacer. Cuando hay necesidad, hay que actuar, hay que hacer algo. Hace unos meses, al final de julio, con todo el tema de las lluvias aquí y las inundaciones, esos tiempos difíciles, era ocasión para evacuar y ayudar. Era para colaborar, para actuar pronto. Una señora habló con Saman y le dijo, ay, es que viera que mi hija está embarazada y necesita ayuda. Y Saman me llama y me dice, es que tal, en tal lugar, y yo llego y yo paso como Pedro por la casa, ¿verdad? Y yo no sé quiénes eran, pero yo me meto a la casa y empiezo a sacar las cosas. Y ahora tú me hace la muchacha, ¿y usted quién es? Y yo soy el pastor de la iglesia, perdón. Ah, bueno, ok, siga. Ya, seguimos sacando cosas. Era ahí al puro borde del río. Uno se paraba y se sentían las piedras y todo. Y yo decía, Señor, nos vamos a ir. Y el muchacho decía, es que falta la bola de mi chiquito, una bola plástica. Y yo decía, esa bola nos va a costar la vida. Yo creo que en el Maxi la venden a 700. No soy millonario, pero podemos ir si quiere. Y era ahí en el piso y yo digo, ¿qué hago? Y yo agarrado de una baranda, agarrándole los pies y, Señor, no nos lleve. Pero llegamos a pensar en nosotros. ¿Se imagina? Pastor, usted me puede ayudar, viera que estamos en emergencia. Ay, mi hermano, le entiendo su emergencia. Yo voy a orar. ¿Y por qué no sacamos una cita para hablar? Tal vez la otra semana yo le pueda ayudar. Es que se está cayendo la casa. No, tranquilo, yo voy a orar. Yo voy a orar. Pero ¿qué le parece si la otra semana hablamos? No. Se actúa con rapidez. En el compañerismo me llamaron y vea, necesitan ayuda ya, vaya, busque a ver, compre algo y luego vemos cómo reponemos, pero vaya, gaste esa cantidad de dinero y luego vemos cómo hacemos, porque si ayuda ya, sería extraño que hoy, 3, 4 meses después, lleguemos a decirle, buenas, es que queremos ver si usted padeció algo con las lluvias. ¿Y cuáles lluvias? Ah, las de julio. No, se actúa con rapidez. Pero eso solo lo hacemos cuando hay necesidad o cuando nos damos cuenta que hay necesidad, porque necesidad hay siempre. Pero hay que dejar de pensar en yo, en mi persona. Hay que dejar de pensar en nosotros mismos y hay que darnos cuenta de la necesidad que hay. Que ya hay que actuar, que ya hay que salir, que ya hay que ir a tocar puertas, hay que evangelizar, hay que hablar a otros de Jesús, hay que aprovechar oportunidades, hay que dar testimonio porque ya es el tiempo y es el momento, ya es la hora. Sí, mi hermano, alcemos los ojos, veamos la necesidad que hay, veamos cómo la humanidad está padeciendo. Y recordemos que si no actuamos, estamos pecando porque estamos siendo desobedientes a la instrucción de Jesús. ¿Sabes? Ya es el momento, no mañana, no el otro año, no el otro mes. Ya hoy es la oportunidad. Jesús vio que la gente necesitaba. Jesús vio el vacío de aquella mujer. Jesús suplió para la necesidad de ella. Y los discípulos, maestro, comamos, hace hambre. ¿Qué está viendo usted? Cuando hablamos de la sociedad actual, ¿qué está viendo usted? ¿Qué está sintiendo usted? Cuando oye de ciertos barrios, pueblos o comunidades. Cuando dicen, bueno, vaya a hacer el depósito al banco, hay que ir a retirar la pensión, a hacer un mandado ahí, y usted ve la fila y usted dice, Dios, ¿qué es este montón de gente? ¿Por qué no los desaparecemos? Y usted llega a hacer un mandado y va a recoger las guías y los trabajos, la comida de la escuela, el colegio, y usted ve la fila y dice, no puede ser posible, ¿por qué todos no se van? Porque solamente pensamos en nosotros. Y no vemos que es una oportunidad en la que por los próximos 5, 10, 15 minutos, la persona que está adelante o atrás de nosotros no tiene la oportunidad de irse porque va a perder el campo en la fila. Pero que lo haga otro.
que otro hable. No, yo mejor me pongo los audífonos, ¿verdad? Como decíamos meses atrás, pongo los audífonos y no oigo nada. Yo ahí soy de palo y tengo orejas de pescado y yo voy en mi mundo. No nos damos cuenta de la necesidad que hay. Tenemos que alzar nuestros ojos y veamos y ver que hay trabajo por realizar, que hay que actuar con prontitud y que debemos dejar de pensar en nuestra comodidad. No podemos permitir que el narcisismo se apodere de nuestras mentes y que el narcisismo domine nuestras acciones ni nuestro cristianismo, pensando en mi comodidad. No, pastor, si le hablamos a más, posiblemente, se imagina, en unos meses hay que tener un tercer culto. Luego no hay campo en las sillas. Luego un día me va a tocar estar afuera. Gloria a Dios si un día pasa eso. Y que nos gocemos. Demos gracias a Dios por la oportunidad. No que estemos pensando en la comodidad nuestra. Ay, no se imagina estas sillas, necesitamos unas butacas para sentarnos y estar cómodos. El pastor, ¿cuándo volvemos a dar refrigerio? Es que ya hace hambre, ¿verdad? Tenemos que alzar nuestros ojos y darnos cuenta que hay trabajo por realizar. Porque no se trata de mí. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Cuando vemos que se trata de Dios, hay que actuar con prontitud y no pensar en mi comodidad. Yo creo que estamos en el momento justo para actuar. Estamos en un buen momento para hacer cambios. Estamos con la oportunidad perfecta para actuar. Estamos iniciando, por así decirlo, nuestro año de fe. Es el mejor momento para decir, ¿sabes? Este año vamos a hacer las cosas diferentes. No vamos a centrarnos en nosotros. Vamos a centrarnos en Dios. Cuando voy a dar para misiones, no voy a dar pensando en Dios, bendígame a mí, sino Dios, que el evangelio le llegue a otros. Es pensar en los demás. Cuando doy para sostener la causa de Cristo aquí, y soy parte, y apoyo, y sostengo, estoy diciéndole al compañerismo, hermanos, apoyemos otros lugares porque estamos siendo fieles y responsables. Bueno, fieles y responsables, ¿verdad? Palabras aparte. Que la gente diga, estamos creciendo. Yo doy gracias a Dios por sistemas que tiene nuestro país de ayuda. Pero me temo que muchas veces se ha infiltrado esa mentalidad de cuanto el gobierno pueda darme, yo recibo. Ha pasado en tiempos de necesidad que las personas van y mandan 2, 3, 4 personas para que agarren y tener más de lo que sea. Pensando en uno mismo. No pensamos en tal persona, no pensamos en otra persona. Necesitamos aprender a pensar de esa manera. Y que esas ideas no se infiltren en nuestras vidas, en nuestra iglesia, al punto de decir, ¿para qué yo voy a dar si el compañerismo puede? Me llama la atención porque eso es algo muy actual. Años atrás, cuando el compañerismo empezó, las iglesias amaban, predicaban, servían, se entregaban y se daban. Y entre menos iglesias y menos personas eran, más rápido salían de misiones, más rápido apoyaban para mandar a más. Hoy somos más iglesias, más personas, más comodidades, pero más misiones, con la capacidad de rebajar, porque estamos viendo a ver cómo podemos tener más, cómo seguir recibiendo más. Necesitamos alzar los ojos y ver la necesidad que hay. Mientras solamente nosotros nos veamos a nosotros mismos, no vamos a ver el caos y la desesperación. Y no vamos a oír el grito y el clamor de esta sociedad atrapada en vicios, atrapada en drogas, atrapada en un montón de cosas diciendo auxilio. Sino que vamos a ver, es un delincuente que quiere hacerme daño. Tenemos que ver la necesidad a nuestro alrededor y sentir y decir, yo voy a hacer, yo voy a actuar, yo voy a llevar la luz de Cristo, yo voy a brillar con la luz de Cristo. No voy a quedarme quieto y pasivo, no puedo. Necesitamos actuar. Voy a pedirle el favor de que cierre sus ojos y incline su cabeza para orar. El narcisismo espiritual se está metiendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y hay que tomar acciones prontas para que no llegue a ser demasiado tarde. Hoy es un buen momento para que usted y yo decidamos
bajarnos nosotros de ese altar y ponernos en el altar de sacrificio, decir: Dios, lo que usted quiera, yo lo voy a dar. Ya no voy a idolatrarme a mí mismo en ese altar que he levantado para idolatrarme, sino que voy a subirme al altar de consagración y de entrega. Porque comprendo que hay necesidad. Como dicen por ahí, si no lo hago yo, entonces es tiempo de actuar. Que este mundo consumista, vanaglorioso, consumista y narcisista no nos domine y no cambie nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras acciones. Es tiempo de decir: yo voy a hacer un cambio. Que reine Cristo y que se vea Cristo en mí. Será esa su decisión. Yo espero que sea su compromiso, su pacto con Dios. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Dios, porque a través de los años de la historia las personas han estado dispuestas a darse por completo. Sí, Dios, nos ha llegado el Evangelio y entendemos que por tu gracia, tu misericordia, pero usaste personas que decidieron despojarse de ciertas cosas. Tenemos el caso, Dios, del misionero que dejó toda su vida de comodidad para venir acá. Y alguien, oh Dios, dejó su vida de comodidad en Europa para ir a Estados Unidos. Y así podemos llegar y seguir una historia de sangre, de mártires, hasta llegar a los primeros cristianos que también fueron y salieron a predicar tu palabra. Dios, nos corresponde ahora a nosotros seguir la historia. Nos corresponde ahora a nosotros poner el siguiente eslabón. Y no queremos fallar. Quita, oh Dios, de nosotros esos pensamientos egoístas para que podamos hacer y amar tu obra. Te lo pedimos, Padre, y oramos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, necesitamos dejar ese narcisismo espiritual, necesitamos enfocarnos en la causa de Cristo. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Él? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar? Tenemos un canto más para finalizar. Le voy a invitar que se ponga en pie. Vamos a cantar Yo te sirvo. Y la razón es que vamos a servirle porque le amamos. Porque Él nos amó primero y nos buscó primero. Porque vidas hicieron sacrificios antes para que hoy tuviéramos lo que hoy disfrutamos. Así que nosotros vayamos adelante, ¿sí? Cantamos Yo te sirvo. Vida a mí.
Muy bien, de esta manera quedamos finalizados, esperando que tengan una buena, feliz noche. Esperamos el día miércoles, estamos en contacto. Dios les bendiga, cada uno de ustedes.